Estamos hablando en esta ocasión acerca de la santificación y vimos en la semana pasada la importancia de este tema. ¿Por qué nosotros tenemos que santificarnos? ¿Por qué tenemos que buscar esta santificación? Y hablábamos que Primera de Tesalonicenses 4:3 nos dice que la voluntad de Dios para nosotros es nuestra santificación. Si nosotros como creyentes estamos en este caminar queriendo cumplir con la voluntad de Dios, que esa es todo el propósito y toda la razón para ser creyente, cumplir con la voluntad de Dios. Si nosotros queremos cumplir con su voluntad, entonces nosotros tenemos que buscar esta santificación, porque eso es lo que Dios quiere para nosotros. Y Dios nos proporciona todos los medios y todas las herramientas que nosotros necesitamos para ser santificados. Así que no hay tal cosa como un cristiano carnal, no hay tal cosa como un cristiano viviendo en práctica de pecado, simple y sencillamente, porque si todavía está en práctica de pecado, no es cristiano. Un cristiano verdadero vive para el Señor. Y aunque pecan, no somos perfectos todavía, no hemos sido perfeccionados, no tenemos un cuerpo libre de pecado, el pecado remanente permanece en nosotros. El mismo Espíritu viviendo en nuestro corazón nos redarguye acerca de nuestro pecado y nos lleva a huir, nos lleva a llevar a muerte esas prácticas de pecado para no seguir haciéndolas más. La nueva vida en Cristo, el arrepentimiento de las obras muertas, significa vivir constantemente en una lucha por el pecado que se asoma para apartarnos de Dios y traerlo a muerte, ponerle la pata en el cuello para que no siga escalando en nuestras vidas. Esa es la vida cristiana. Se trata de ir venciendo nuestros pecados, no de irlos domesticando. No de hacerlas nuestras mascotas, que lo controlamos, cuando queremos lo soltamos y cuando queremos lo agarramos. No, se trata de irlo venciendo. Y en algún momento vamos a vencer algún pecado específico que nos atrapa y vamos a tener victoria sobre eso, pero siempre el pecado se va a manifestar de otra manera. Tal vez ahorita ya pudiste vencer la pornografía, pero ahora el pecado se va a manifestar como orgullo, el pecado se va a manifestar como otra cosa. Entonces tenemos que ir identificando esas cosas en nuestra vida que nos apartan de ser como Cristo para ponerlas a muerte. La vida del cristiano es de ir luchando contra el pecado y de irlo venciendo, no de irnos acomodando a él y de irlo domesticando. Entonces el día de hoy vamos a ver algunas definiciones bíblicas, pero vamos a ver el contexto bíblico acerca de esta santificación, porque Juan 17:17 nos dice a nosotros, palabras del Señor Jesús, cuando ora por sus discípulos, dice: santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Entonces, la palabra tiene el poder y es el medio por el cual nosotros podemos ser santificados por la obra del Espíritu que se lleva a cabo en nuestros corazones a través de esta palabra. Si la palabra es un medio para ser santificados, si la palabra nos santifica según lo que Cristo oró al Padre, entonces nosotros tenemos que ver en la palabra cómo es que la palabra nos ayuda a nosotros a ser santificados. Y eso es lo que nosotros queremos hacer el día de hoy. Primeramente, necesitamos ver y necesitamos establecer que esta santificación tiene un orden. La cosa no es relajo, como dice alguien allá afuera, ¿verdad? Existe un orden en todas las cosas y hay una armonía en la obra del Espíritu Santo en nuestro corazón. Si invertimos ese orden, alteramos cada parte de su obra, haciendo inútil el beneficio que esta obra hace en nuestro corazón. Y el orden que nosotros vemos en la Escritura es el siguiente. Primero, Dios efectúa la regeneración de nuestra vida, la regeneración de nuestro corazón. ¿Qué es esto de la regeneración?
La regeneración es el proceso por el cual somos pasados de muerte a vida espiritual. Efesios 2 nos dice que todos nosotros éramos reos de muerte, estábamos muertos en nuestros delitos y pecados y no podíamos hacer absolutamente nada para remediar nuestra situación. Ningún hombre puede por él mismo decir, voy a dejar de ser pecador. Porque dejar de ser pecador no es algo que requiere fuerza de voluntad. Dejar de ser pecador es una obra espiritual que Dios hace en nuestra vida y en nuestro corazón. Es la potencia de la resurrección de Cristo obrando en nosotros lo que nos faculta para poder dejar el pecado. Y esto es tan claro en la práctica, ¿verdad? Los hombres pueden decir, me voy a meter a Alcohólicos Anónimos, me voy a meter a Narcóticos Anónimos para dejar este vicio en particular, pero al dejar un vicio en particular, agarran otro y solamente sustituyen hábitos. Y no se trata de eso, no se trata de sustituir hábitos. Se trata de tener la fuerza de Dios para vencer el pecado, para dominar sobre esas cosas, para conquistar. Y eso no se logra con fuerza de voluntad. Necesitamos el poder de la resurrección, que es el poder de Cristo, para poder vencer esas cosas. ¿Cómo explicamos entonces que un hombre que antes era ladrón, que antes era asesino, ya no lo es más? Por el poder de la resurrección de Cristo. El poder de Cristo es efectivo en nuestras vidas para librarnos de toda maldad y para librarnos de todo pecado. Si no es así, entonces, mis hermanos, no tenemos ninguna esperanza. No tenemos ningún tipo de motivación para ser cristianos. El poder de Cristo es un poder efectivo que nos libra del pecado. Así que si nosotros estamos batallando con cualquier situación y esa situación nos está ganando la batalla, nosotros tenemos que confiar plenamente en el poder de Cristo, abandonarnos en Él y pedirle a Él que nos dé esa potencia de su fuerza para poder vencer ese pecado. Porque la sangre de Cristo tiene poder. Si para nosotros es un cuento, si para nosotros es una leyenda y es algo efectivo, la verdadera fe del Espíritu no ha nacido en nosotros. Todavía estamos en esa condición, muertos al delito, muertos al pecado que hay en nosotros. Para que la potencia de Cristo tenga efecto en nuestros corazones, Cristo tiene que hacer primero esa obra sobrenatural en nosotros, al pasarnos de muerte a vida para poder creer, para poder arrepentirnos. El poder de la resurrección de Cristo tiene que ser presente y efectivo en nuestra vida. Y ese es un orden. Cuando nuestro corazón es regenerado, cuando nuestro corazón deja de ser de piedra, en palabras de Jeremías 31, y nos dan un corazón de carne para ser sensible y receptivo a los afectos de Dios, entonces en ese momento nosotros podemos ver desagradable el pecado de nosotros. Nosotros podemos luchar contra esas cosas. Nosotros podemos alejarnos de eso y sobre todo acercarnos a Dios, porque el hombre natural en su estado de muerte y de pecado no quiere nada con Dios, ni quiere ni puede. Y por eso es que invitamos a mucha gente y la gente no quiere venir a la iglesia. ¿Por qué? Porque Dios no ha hecho la obra sobrenatural. Y porque invitar a la iglesia no es solamente de ir y decirlo y ya estuvo. O ir, mandar una invitación y ya estuvo. Si usted le da una invitación para que vaya al teatro, va de buena gana. Si le da una invitación para ir al cine, va de buena gana. Si le da un ticket 2x1 para ir a comprar comida, va de buena gana. Pero dele una tarjeta de invitación de la iglesia, no va a llegar. ¿Por qué? Porque no solamente es cuestión de invitar, es cuestión de orar. Jesús dice, nadie puede venir a mí si el Padre no lo arrastra. Y eso sí es. Juntamente con la invitación, y tenemos que hacer la invitación, porque la gracia de Dios no niega el uso de los medios, sino que la gracia de Dios empodera los medios. Y el medio es la evangelización, la invitación. Tenemos que ir y hablar. Y luego depender de la gracia de Dios para que sea Dios el que trae a una persona. Entonces, en ese orden de pensamientos, tenemos que invitar y tenemos que orar a Dios para que Dios haga la obra sobrenatural en sus vidas y que los traiga. Que el Padre haga esa
obra que dice el Señor Jesucristo, de arrastrarlos hacia Él, para que vengan rendidos a sus pies, que los haga conscientes de su necesidad. Cuando eso pase, entonces probablemente nuestras invitaciones van a tener otro resultado. Así que hasta que el Señor cambia nuestra vida, hasta que el Señor cambia nuestro corazón por ese acto de regeneración, es que nosotros podemos atender a su voz. Nosotros podemos obedecer a sus leyes. Y a esa acción de cambio, el Nuevo Testamento le dice nuevo nacimiento. El Señor Jesús le dice a Nicodemo, te es necesario nacer de nuevo. ¿A qué se estaba refiriendo el Señor? A la obra que hace el Espíritu Santo en la vida de cada persona, cambiando el corazón de piedra que es totalmente antipático a las cosas de Dios y dándole un corazón de carne que sea sensible, que se sienta necesitado y que responda a los afectos de Dios. Eso es el nuevo nacimiento. Así que si usted está aquí ahora y usted siente que venir a la iglesia es una carga, es un aburrimiento, es una tradición pesada, difícil de llevar, probablemente usted no haya experimentado ese nuevo nacimiento, porque el nuevo nacimiento mira con gozo, con agradecimiento, con voluntad y con deseo venir a Dios y recibir la palabra de Él. Y si usted quisiera experimentar eso, pero todavía no lo ha experimentado, necesita orar al Señor para que Él transforme su vida. Porque eso no se logra únicamente con fuerza de voluntad. No, es que tengo que someterme al régimen estricto de levantarme temprano todos los domingos, alistarme y venir a la iglesia. Eso no se logra únicamente con disciplina, eso no se logra con rutina. Esa es la obra sobrenatural del Espíritu Santo. Y como padres es muy gratificante ver cuando Dios hace esa obra en nuestros hijos. Porque mientras están chiquitos peleamos con ellos para que se levanten, para que se cambien, para que se alisten, para que coman, para que hagan esto y el otro. Ya estamos en el carro, dejaron las Biblias, hay que ir a traerlas. Ya vamos adelante y a alguien se le olvidó la faja, hay que volver. Entonces hay que estar peleando con los chicos para que puedan sentir el gozo de venir a la iglesia y estar con el Señor. Pero cuando Dios hace la obra en sus corazones, ellos solos de su buena gana hacen por venir a la iglesia, encuentran gozo en estar con sus hermanos, encuentran gozo en participar de todas las actividades de la iglesia, en cantar, de leer la palabra, de participar en todo el culto del Señor. Entonces, en ese momento nosotros empezamos a ver la mano de Dios obrando en sus vidas. Y a partir de ese momento empezamos a ver frutos espirituales en sus vidas. Lo mismo sucede en nuestras vidas adultas. Al principio, hay que atenderle la invitación a aquel, ¿verdad? Que qué molesta invitándome y voy a ir. Y bueno, ni modo, no tengo otra cosa mejor que hacer los domingos, así que voy a ir. Pero de repente, de escuchar la palabra, de ser confrontado, que le dicen que es un pecador, que necesita arrepentirse, que necesita a Cristo, que Cristo puede transformar su vida y todo lo demás, el Espíritu Santo empieza a obrar en su palabra y empieza a transformar su corazón y ahora es un gozo venir a la iglesia. Sí, esas son evidencias de una transformación, esas son evidencias de una regeneración en el corazón, porque ningún pastor tiene la suficiente elocuencia para convencer a la gente de que necesita estar acá un domingo en la mañana a las 9 de la mañana. Sí, ningún pastor tiene la elocuencia suficiente para convencerlo de que es mejor estar en la iglesia que quedarse arropado en su cama viendo una maratón de Netflix todo el día. Eso es lo que hace el Espíritu Santo. Porque yo no voy con una pistola a buscar a todo mundo y a decirle, si no viene al culto, van a haber serias consecuencias. No, la obra del Espíritu haciendo lo que tiene que hacer en la vida de todos aquellos que ha llamado a ser parte del cuerpo del Señor. Si nosotros alteramos el orden de las cosas, el orden de la manera en cómo Dios opera esta salvación en nosotros,
el beneficio de esta obra se vuelve inútil para nosotros. Porque ya ahora que hemos sido regenerados, entonces sí, ahora podemos ser facultados por el Espíritu para buscar la santificación. Pero antes de eso, una santificación sin haber sido regenerado es pura religiosidad. Es pura religiosidad. Es pura fachada, es puro fariseísmo. ¿Verdad? Y muchas veces esta religiosidad y este fariseísmo se manifiesta únicamente en obras externas, en personas tratando de cumplir con reglas estrictas que resultan ser una carga para los demás. Así que si nosotros alteramos el orden en que suceden las cosas, nosotros volvemos los beneficios de la obra de Cristo inútiles para nosotros. Porque de nada le sirve ser santo, aparentar estar santificado, si no ha sido regenerado su corazón. No hay ninguna utilidad en eso. Es únicamente un esfuerzo cansado, un esfuerzo fatigante, insostenible con el tiempo, porque por un determinado periodo de tiempo usted se va a mantener haciendo esas acciones externas. Pero va a llegar un momento en que se va a cansar y va a decir, no, yo ya no quiero nada más con la iglesia. Ya estuve 5 años en eso y ya no. Ahora me voy al mundo, ahora hago esto, hago aquí, hago allá. Y eso demuestra que estaba practicando esa santificación de una manera superficial o externa, sin que primero obrara la regeneración en su corazón. Porque si Dios lo hubiera regenerado, si Dios lo hubiera transformado y lo hubiera pasado de muerte a vida, jamás las cosas de este mundo serían más atractivas para usted que estar en el camino de Cristo, aprendiendo de Cristo, aprendiendo de su palabra y buscando parecerse más a Él. Entonces, de nuevo, si nosotros invertimos ese orden, se vuelve en una obra inútil para nosotros y no podemos cosechar el beneficio personal de la obra de Cristo. Necesitamos primero regeneración, necesitamos primero nacer de nuevo para que la santificación pueda tener su fruto en nosotros. No se puede lograr santificación en un corazón que no ha sido regenerado. En palabras de Jesús, sería como pretender cosechar uvas de los espinos. Así habla el Señor en Mateo 7:16. No se puede pretender sacar uva de espinos. Así como no se puede pretender tener santidad en un hombre o en una mujer cuyo corazón no ha sido regenerado. Y esto es un gran descanso para nosotros y es una gran utilidad, principalmente los que somos padres. ¿Por qué? Porque no podemos exigir a nuestros hijos santidad si primero no hay regeneración. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Predicarles el evangelio una y otra vez, cuantas veces sea necesario, para que el Espíritu Santo obre en sus corazones. Una vez que el Espíritu Santo obra en sus corazones, entonces sí ya podemos ver frutos de justicia en sus vidas. Y eso, lo mismo los solteros con sus familiares o con sus amigos. No pueden pretender cosechar santidad donde no hay regeneración. Entonces lo primero que tenemos que procurar es regeneración. Aunque le digan sus amigos, aunque le digan sus familiares que son cristianos, que creen en Cristo y se sepan toda la teoría que solamente por la fe y no por las obras, si no hay frutos de justicia, no son cristianos. No son cristianos. Tenemos que llevarlos primero a ver su pecado, a ver cómo están fallando, a ver cómo están lejos de parecerse a Cristo, están lejos de estar en el camino que busca parecerse a Cristo, para llevarlos ahí. Una vez que los llevamos ahí, continuamos predicando el evangelio para ver esos frutos de justicia en su vida y luego vemos la santificación operando en sus corazones. Mientras tanto, nuevamente, no podemos pretender recibir uvas de espinos. Así que tenemos que procurar o tenemos que llevar a los hombres al conocimiento de Cristo a través del evangelio para que Él transforme sus vidas. El primer e imperioso deber del hombre no regenerado, del hombre que no ha conocido a Cristo, del hombre que no ha sido transformado,
es postrarse en profunda humillación y verdadero arrepentimiento delante de Dios, ¿sí? Los hombres vienen y dicen, cuando visitan a la iglesia, pastor, yo estoy aquí, quiero servir, quiero hacer esto y el otro, pero todavía no han venido a la regeneración, todavía no son cristianos, todavía no hay frutos de justicia en sus vidas. ¿Cómo van a servir? ¿Cómo van a hacer cualquier otra cosa si primero no han venido y no se han arrepentido de sus pecados y no se han postrado en arrepentimiento delante de Dios? La regeneración es lo primero que nosotros tenemos que buscar en nuestra vida, mis hermanos. Tanto de nuestros familiares, de nuestros hijos, de nuestros amigos, de nuestros vecinos, de la gente que traemos a la iglesia, como de nosotros mismos. Como de nosotros mismos. Porque usted puede ser pastor, usted puede ser miembro de la iglesia, fundador, puede haber sido cristiano por muchos años. Pero si en su vida no están los afectos de la cruz, no se engañe, usted no es creyente, usted no ha nacido de nuevo, usted no es una persona regenerada. Por el bien espiritual y eterno de su alma, usted necesita venir primero a Cristo y ser regenerado. Y mis hermanos, no hay ninguna vergüenza en admitir, yo he sido pastor y no había sido regenerado. Sí, porque el Señor dice que muchos en aquel tiempo le dirán, Señor, en tu nombre echamos fuera demonios, hicimos milagros y señales. Y el Señor, ¿qué les va a decir? Apartados de mí, nunca os conocí. Oiga bien, personas que crecieron en el camino haciendo la obra de Dios, que pensaban que eran cristianos, que pensaban que eran siervos de Dios, pero el Señor les dice, nunca los conocí. Entonces, mis hermanos, es necesario para todo creyente venir delante de su Creador y examinar si verdaderamente ha experimentado el milagro del nuevo nacimiento, si verdaderamente ha sido regenerado. Porque aunque tenemos membresías, tenemos títulos de seminario, tenemos muy buen testimonio y todo lo demás, dentro de nuestro corazón únicamente nosotros sabemos qué es lo que pasa y cuáles son los verdaderos frutos que hay en nuestra vida. Así que necesitamos venir a cuentas con nuestro Creador y realmente examinar si hemos sido regenerados, si existen los afectos de la cruz, si somos capaces de ver con desagrado la maldad de nuestro propio pecado y ver con agrado la necesidad de Cristo. Si Cristo es nuestro máximo tesoro, si Cristo es nuestra máxima esperanza. Y es muy cierto que Hebreos 12:14 dice, sin santidad nadie verá al Señor. Eso es cierto. Necesitamos santidad para ver al Señor. Pero antes de tener la santidad, necesitamos ser regenerados. Antes de tener la santidad, necesitamos ser transformados. Todo intento de lograr santidad antes de arrepentirse delante del Señor, antes de confiar en Jesucristo, no hará más que decepcionar el alma que lo busca. Hay muchos cristianos frustrados, personas que se me acercan, a veces primos, familiares, que me dicen, puchica, yo no sé cómo hacer vos, porque fíjate que yo trato, pero no puedo, ¿verdad? Por más que quiero, no logro terminar de despegar, apartarme de esta vida para enfocarme en el Señor y servir de la manera en que vos servís. Entonces les digo, hermanos, lo primero que tienen que hacer es buscar del Señor, entregarse a Él y pedirle que Él haga el milagro del nuevo nacimiento en nosotros. Si eso no está presente, no podemos hacer nada más. Nada más. Y lo único que vamos a hacer es frustrarnos a nosotros y frustrar nuestra alma. Así que, ¿cómo definimos verdaderamente en términos bíblicos esta santificación? La santificación ha sido definida por los teólogos como la obra del Espíritu de Dios por la que nosotros somos renovados en todo, a imagen de Dios, y nos vamos capacitando más y más para morir al pecado y para vivir para Dios. Entonces, quiero que absorba bien estas palabras. Es la obra del Espíritu de Dios, porque es una obra de Dios, no es una obra que nosotros podemos hacer. Es la obra del Espíritu de Dios por la cual somos renovados en todo.
en todo, a imagen de Dios. El mundo hoy en día quiere convencer a nuestras nuevas generaciones de que hay etiquetas que justifican malos comportamientos y lo llaman enfermedad. Es que lo que tiene es trastorno de bipolaridad y entonces por eso es malcriado con los demás, por eso falta el respeto, por eso se deja llevar por su ira y hace todo lo que hace. ¿Por qué? Porque tiene un trastorno de bipolaridad. Cuando realmente lo que eso es pecado no resuelto, es pecado no tratado. Porque si la presencia de Dios está en su corazón y el poder de la cruz es real en su vida, el poder de la cruz es suficientemente poderoso, es suficientemente eficiente para transformar aún esas deficiencias del carácter en la persona más rebelde, en la persona más recia. Si no, entonces Jesús no es Dios y su resurrección no es nada para nosotros. Pero si realmente nosotros creemos que Jesús es Dios y tiene poder, Él tiene la capacidad para transformar todas las cosas en todas las áreas de nuestra vida y no hay excusas de que es que yo soy así, de que es que ese es mi carácter, de que es que así me enseñaron a mí, de que es que simple y sencillamente esa es mi forma de ser. La obra del Espíritu Santo transforma nuestras vidas, transforma nuestros corazones de tal manera que cambia todo en nuestra vida. Nuestra manera de pensar influenciada por el mundo, nuestra forma de ser, de sentir y de ver las cosas, todo en nosotros, nuestros sentimientos, nuestros pensamientos, nuestro carácter, todo en nosotros es transformado para parecerse a Cristo, para conformarse a la imagen de Cristo. Y ese es el estándar a la cual los cristianos hemos sido llamados. Nosotros no somos llamados a parecernos al pastor. Nosotros no somos llamados a parecernos a nuestro predicador favorito, a Sujel Michelén, a Paul Washer, a Juan Manuel Bagia, ninguno de esos. Usted y yo somos llamados a parecernos a Cristo. Por lo tanto, nuestra vida tiene que estar en constante escrutinio para determinar si realmente estamos en este camino pareciéndonos a Cristo. ¿A quién se está pareciendo usted? ¿Se está pareciendo a Cristo o se está pareciendo a su papá? Que es un amargado, mal encarado, peleón, esto y el otro. Ah, no, es que así era mi viejo y así soy yo. Así era mi abuela, así es mi mamá, así soy yo y así me voy a morir. No. Si usted es cristiano, si Cristo vive en usted, si Cristo murió y resucitó para darle vida, le dio vida para salvarlo de sus pecados, no para que sigan ellos. Cristo murió y resucitó para lograr un cambio transformacional completo en su vida para que se parezca a Cristo. Si usted no se está pareciendo a Cristo, si usted no está luchando contra su pecado, si usted no llora lágrimas de amargura porque no puede parecerse a Cristo, usted no ha sido regenerado. Necesita pedirle a Dios que cambie su corazón, que cambie su vida, que le permita nacer de nuevo. Cuando eso pase, entonces sí, usted puede empezar a ver cambios. Así que es la obra del Espíritu por el cual somos renovados, somos cambiados en todo. En carácter, en pensamiento, en percepción, en nuestras obras. Sí, no puede decir que es cristiano pero sigue robando, es cristiano pero sigue viviendo en adulterio, es cristiano pero sigue en mentiras, es cristiano pero sigue haciendo obras de inmoralidad. Eso no existe. Cuando el Señor llega a nuestra vida, el arrepentimiento precisamente es dejar de hacer esas cosas que hacíamos para comenzar a hacer las cosas que son propias de Cristo, de la vida en Cristo. Entonces somos renovados en todo a imagen de Dios y nos vamos capacitando, vamos aprendiendo. Por eso es una delicia
venir al culto y recibir la palabra del Señor. Porque en cada reunión, a pesar que los temas se parecen, en cada reunión Dios nos enseña algo nuevo que no habíamos visto en su palabra. Algo nuevo que no habíamos leído o que no habíamos detectado en nuestro tiempo de lectura y de devocional. Entonces somos capacitados constantemente por el Espíritu Santo, más y más, y eso nos lleva a morir al pecado y vivir para Dios. Esa es la obra de la santificación. Breve y enfáticamente, así haciendo un resumen, es conformar esa totalidad del hombre a la naturaleza divina. ¿Sí? Nos vamos conformando a la naturaleza divina de Cristo. En la época del sacerdocio levítico, todo ese sistema de sacrificios y rituales y sacerdotes que el Señor estableció en el Antiguo Testamento eran figuras que apuntaban hacia el sacrificio espiritual de Cristo. Viéndolo de una manera comparativa, era el Señor condescendiendo con nosotros y enseñándonos como con muñequitos cómo se llevaba a cabo el proceso de sacrificio. Traían el cordero que era puro y sin mancha, lo degollaban delante de todo el pueblo, era vertida su sangre y después su cuerpo era echado en las brasas como sacrificio de expiación por los pecados de todo el pueblo. Esa es una dramatización, es como un drama en la escuela, ¿verdad? Los niños que hacen esos plays, esos dramas, en los que personifican un personaje y el propósito de la obra trata de transmitir una historia. Sí, el sacrificio, el sistema de sacrificio levítico del Antiguo Testamento es Dios condescendiendo con nosotros, enseñándonos de una manera animada la manera en la que Cristo iba a ser ofrecido por nuestros pecados y su sacrificio sería acepto y efectivo para limpiar al pueblo de sus pecados. Ese era todo el propósito de ese sacrificio. Entonces, cuando el Señor establece ese sacerdocio levítico y todas las cosas en el marco de ese sistema de sacrificios, la palabra santificado se usaba para decir que las cosas y las personas estaban apartadas del resto del pueblo para servir a Dios. ¿Sí? No era cualquiera que llegaba ahí que podía pararse al frente y ofrecer el sacrificio. No, el Señor dice, eso tiene que ser hecho por alguien apartado y calificado para hacer esas cosas. No es cualquiera que se levante y viene a hacer eso. No, es alguien especial. Es alguien que tiene una vestidura especial. Es alguien que representa la pureza, la santidad delante del pueblo. Entonces las cosas santificadas se referían a las cosas que estaban apartadas para el uso de Dios. Entonces todo lo que servía para ese sistema de sacrificios estaba santificado. La mesa de los panes, el candelabro, el arca, el altar del sacrificio, el sacerdote, su ropa, su corona, su pectoral, las herramientas del sacrificio. Emanuel, por favor, ponga atención. Las herramientas del sacrificio, todo lo que era para participar en el sistema sacrificial, era santificado. Entonces esa palabra santificado se refiere a las cosas que son apartadas del resto del pueblo para el servicio de Dios. Hoy en día, la santificación no se refiere a eso. Aunque sí somos llamados a ser apartados del pueblo, se usa la santificación para expresar el desarrollo del creyente en conformidad con el corazón, la voluntad y la imagen de Dios. Cuando hablamos de la santificación, es una obra más que externa, interna en nuestro corazón. Porque si el Espíritu Santo hace esa obra interna en nuestro corazón, eso se va a reflejar en nuestras acciones externas. Sin que sea un esfuerzo, sin que sea un sacrificio que con el tiempo es insostenible y dejamos de hacerlo porque estamos cansados.
¿sí? Alguien que deja o se aparta de Cristo solamente revela que nunca fue regenerado. Alguien que se cansa de las cosas espirituales, se cansa de seguir en este sistema de reglas y obediencia a la ley, evidencia que simple y sencillamente no había experimentado la nueva vida en Cristo. Y por eso el tiempo es el mejor testigo de que una persona es creyente. El Señor Jesucristo dice, estaban con nosotros, pero no eran de nosotros. ¿Por qué? Porque si hubieran sido de nosotros, hubieran permanecido con nosotros. ¿Verdad? Así que el tiempo se encarga de demostrar quién realmente es de nosotros. A veces hermanos que pensamos, pucha, ese hermano es baluarte, es columna ahí en la iglesia. Y de repente nos damos cuenta que el hermano se fue con otra mujer. Y que el hermano ya no es cristiano, que el hermano ya no profesa la fe. Sino que su vida como cualquier otra persona. Estaban con nosotros, pero no eran de nosotros. ¿Por qué? Porque si hubieran estado con nosotros, porque si hubieran sido de nosotros, hubieran permanecido con nosotros. Y eso no quita que alguno de nosotros se pueda desviar. En algún momento pueda caer en un pecado de inmoralidad escandaloso. Pero si realmente es de nosotros, va a volver. Se va a arrepentir. Va a llorar lágrimas de sal. Y va a experimentar las consecuencias de su propio pecado. Pero si es de nosotros, va a estar aquí con nosotros. Va a seguir perseverando hasta el final. En eso se conocen los verdaderos creyentes. Perseveran hasta el final. Así que hoy en día, esa labor de santificación es la obra del Espíritu Santo en nuestro corazón, transformándonos en todas las cosas a imagen de Dios. Así que esa es la introducción al tema de hoy. Hay 4 definiciones bíblicas de la santificación. Vamos a verlas brevemente. La primera es la conformidad con la espiritualidad de la ley divina. La segunda es la entrega a la voluntad de Dios. La tercera es la obediencia a la voluntad revelada de Dios. Y la cuarta es la semejanza a la imagen de Cristo. Miremos la primera, la conformidad con la espiritualidad de la ley divina. En un sentido, el no creyente está muerto a la ley. Las personas que nos miran de afuera y miran lo que nosotros enseñamos y miran que compartimos el viernes toda una serie de los 10 mandamientos, ¿verdad? Estudia aquí la ley moral de Dios y todo. Dicen, esa gente, yo no quiero saber nada de ellos porque son unos legalistas, porque enseñan estas cosas. El no creyente está muerto con respecto a la ley. Para él la ley es algo abominable, es algo atroz. ¿Quién en este siglo enseña acerca de los 10 mandamientos? La gracia de Dios es la que prevalece y la gracia reina por encima de los mandamientos. ¿Sí? Los mandamientos son una cosa terrible y son una cosa pesada para el no creyente. Pero la unión con Cristo libra al no creyente de la ley, que consistía en un pacto de obras, para que ahora pueda ver la ley como ese instrumento de Dios que lo lleva a depender de Cristo. ¿Sí? La ley es como un siervo de Dios que sirve para despertarnos a la realidad de nuestra incapacidad de cumplir perfectamente con la obediencia que Dios requiere de nosotros para que seamos salvos. La ley me condena y me dice, no puedo cumplirla. Es imposible cumplir todo lo que Dios demanda de mí. No puedo ser salvo. Pero gracias a esa condena, gracias a ese señalamiento incisivo que hace la ley, yo puedo preguntarme, bueno, y entonces, ¿cómo puedo ser salvo? Y la respuesta es no por nada que nosotros hagamos, sino por la obra de Cristo. La ley nos muestra nuestra necesidad de Cristo, porque Cristo se hizo hombre
y Él cumplió la ley por nosotros. Él murió, Él resucitó, está sentado en el cielo, intercede por nosotros y ha dejado su Espíritu Santo en nuestro corazón para que su Espíritu Santo nos guíe a nosotros a cumplir con la ley. Así que esta unión con Cristo nos libra de la carga de la ley y nos hace disfrutarla y nos hace cumplirla por medio de la obra transformadora del Espíritu Santo en nosotros. El creyente en Cristo ha sido librado de la ley teniendo como base la aceptación, no como un estándar de santidad. Santificación es entonces una conformidad creciente con la espiritualidad de la ley divina. ¿Cómo podemos darnos cuenta nosotros si estamos creciendo en santificación? Porque estamos creciendo de conformidad de la ley. Estamos viendo cómo antes éramos malcriados con nuestros padres y ahora es un deleite honrar a nuestros padres, como dice el 5º mandamiento. Estamos viendo cómo antes para nosotros era un suplicio venir a la iglesia el domingo en la mañana y ahora por medio de la obra transformadora del Espíritu en nuestros corazones es un deleite para nosotros cumplir con el 4º mandamiento. Antes mentir estaba a la orden del día, robar, codiciar. Y ahora estamos viendo cómo esas cosas ya no son un problema para nosotros. Por nuestra unión en Cristo, Cristo nos capacita para cumplir esa ley. Y no andamos pensando, ay, hoy rompí el 5º mandamiento, hoy rompí el 4º mandamiento. Hoy, naturalmente, por amar a Cristo, buscamos no transgredir esas cosas. Y esta definición tiene sentido. Porque si el pecado, según 1 Juan 3:4, es transgresión de la ley, es desobedecer la ley, entonces lo opuesto, que es la santificación, es obediencia a la ley. Es ser conformados a Cristo de acuerdo a los parámetros que nos establece su ley. Cuanto más sea el parecido del creyente con la espiritualidad de la ley de Dios en su vida, su temperamento, el hábito de su mente, sus principios, su andar cotidiano en el mundo y fuera del mundo entre los santos o rodeado por los impíos, está avanzando en su alma más a fondo la obra de santificación. Sí, por la ley nos damos cuenta que vamos avanzando en este caminar. La segunda manera es por la entrega a la voluntad de Dios. Entrega a la voluntad de Dios. Robert Layton, y esta frase me encantó porque él dice, decir de corazón, sea hecha tu voluntad, constituye en la esencia misma de la santificación. Me encantó, porque solamente un corazón que ha sido regenerado, solamente un corazón que está experimentando la santificación del Espíritu dentro de sí, puede decir con tal convicción y abandono que tu voluntad sea hecha. Que tu voluntad sea hecha. Antes de la conversión, la voluntad, que es el principio rector del alma, es la sede de toda la oposición a Dios. ¿Verdad? La voluntad se opone directamente a cumplir con lo que Dios demanda de nosotros en un corazón no regenerado. Y por eso es que tenemos personas que dicen, ay, pero ¿y cómo es que la mujer no puede ser pastora? La mujer puede hacer lo que ella quiera porque es suficiente y puede hacer todas las cosas que quiera. ¿Y cómo es que me va a decir a mí que no puedo participar de la cena si no soy miembro de la iglesia? ¿Y cómo me va a decir que eso es puro opinión del pastor o es puro lavadero de coco? Y eso es, simple y sencillamente, la voluntad no regenerada. La voluntad entonces, que es el principio rector del alma, es el centro o es la sede de la oposición a Dios, de la oposición a todo lo que Dios enseña. Se levanta contra Dios, se levanta contra el gobierno de Dios, se levanta contra su ley, se levanta contra la providencia de Dios, contra su gracia y contra su Hijo Cristo. La voluntad del hombre es hostil a todo lo que tiene que ver con Dios. Y piensen eso. Para ninguna otra cosa, sus familiares inconversos o sus amigos inconversos lo critican cuando hace algo, pero cuando viene a la iglesia ya hay problema.
¿Por qué? Porque la voluntad del hombre no regenerado es hostil a Dios y es hostil a su ley, a su gobierno y a todas las cosas. Y aquí yace lo profundo de la impiedad del hombre, en que su voluntad está contra Dios. Mientras se niegue a obedecerlo, esa criatura sigue siendo un impío. Pero cuando la voluntad es renovada por el Espíritu Santo, se somete a Dios. La santidad del creyente es una proporción directa al grado de su sumisión. En la manera en la que nosotros nos sometemos a Dios y a todo lo que Dios nos manda, en esa manera estamos creciendo en santidad. ¿Cómo puede usted saber si está creciendo en santidad? Porque las cosas en usted que antes se rebelaban contra Dios, ahora han cambiado y están sujetas a Dios. Entonces usted puede saber que está creciendo en santidad porque está más sujeto a Dios. La voluntad de Dios es supremamente obedecida en el cielo y en esto consiste la santidad y la felicidad de sus gloriosos moradores. Por eso Cristo ora, se haga tu voluntad aquí en la tierra como en el cielo. En el cielo todo es felicidad porque lo único que se hace es la voluntad de Dios. Aquí abajo es un problema porque cada quien quiere hacer lo que bien le parece, como en el tiempo de los jueces. En tercer lugar, la obediencia, ya solo faltan dos. En tercer lugar, la obediencia a la voluntad revelada de Dios. La verdadera santificación es la voluntad revelada de Dios, en la que el creyente debe andar como un niño obediente. Isaías 48:18 dice, oh, si hubieras atendido a mis mandamientos, fuera entonces tu paz como un río y tu justicia como las ondas del mar. Pensemos en esto, ¿por qué vienen tantos problemas a nuestra vida y tantas situaciones con las que tenemos que bregar que nos apartan de Dios? Por desobedientes, por no cumplir con la voluntad revelada de Dios. Tomamos malas decisiones, no somos dóciles y obedientes a su instrucción y terminamos cosechando el fruto de nuestra desobediencia. Cuando realmente las reacciones de nuestra alma tendrían que ser como el Salmo 119, versículos 127 al 29. Por eso he amado tus mandamientos. ¿Qué quisiera yo, hermanos, que esa fuera mi manera de pensar y mi manera de hablar acerca de los mandamientos del Señor? Pero muchas veces termino haciendo lo que yo quiero en lugar de hacer lo que Dios me manda. Pero mire cómo dice el salmista, y creo que a esto tenemos que aspirar nosotros. Por eso he amado tus mandamientos, más que el oro y más que el oro muy puro. Ojalá y pudiéramos decir esto, hermanos, cuando estamos pasando por necesidades espirituales. Cuando necesitamos ese bono de aumento, cuando necesitamos llegar a la meta de ventas, cuando necesitamos recibir un pago por nuestra obra. Y el Señor nos llama a congregarnos, pero preferimos amar el oro, preferimos amar las riquezas que amar sus mandamientos. Y realmente esto demuestra que somos insinceros. Porque sí podemos cantar, ¿verdad? Preciosos son más que el oro y mucho más que el oro afinado. Pero cuando nos dicen, si viene el feriado, si viene tal día, le vamos a dar el doble. No, pero es que ese día es día de iglesia. Sí, pero le vamos a dar el doble. Vaya, pues me voy. Y entonces lo que cantamos quedó invalidado. Así demuestra la palabra que somos tardos para cumplir con lo que Dios demanda de nosotros. Por eso estimé rectos todos tus mandamientos, continúa diciendo el salmista, sobre todas las cosas, y aborrecí todo camino de mentira. Maravillosos son tus testimonios, por tanto los ha guardado mi alma. El alma está madurando en santidad y haciéndose apta para participar de la herencia de los santos a la luz, cuando obedece a la voluntad revelada por Dios en su palabra. Y finalmente, la semejanza a la imagen de Cristo. Con cuánta hermosura y con cuánta exactitud se ha presentado esto en la palabra del Señor.
La exhortación de nuestro amado Señor es en Mateo 11:29. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. La misma verdad es evidente en los escritos de los apóstoles. Romanos 8:29 dice, porque los que antes conoció también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Así que mis hermanos, el Señor nos llama a aprender de Él. El Señor nos llama a ser mansos y humildes como Él. Siendo como Él, mansos y humildes, nosotros podemos saber que estamos creciendo en santidad. No, pastor, si usted me mira aquí, yo soy manso y humilde, me llevo con todos y todos los hermanos me aman porque yo soy bien amoroso. Hay que verlo cuando le pitan en un semáforo. A ver si el hermano manso y humilde verdaderamente es manso y humilde. Ahí se nos baja todo y se nos sale el cananeo, ¿verdad? Se nos sale el fereceo, el jerjeseo y todos los que estaban ahí en Canaán. Mis hermanos, podemos saber que estamos creciendo en santidad cuando nos parecemos a Cristo. Y dice Pablo a los romanos que para eso nos escogió. Para eso Él efectúa esta obra en nosotros, la regeneración y la santificación. ¿Para qué? ¿Para que seamos supercristianos? ¿Para que todo el mundo nos admire y nos tenga de ejemplos? No. Para que podamos reflejar la imagen de Cristo. Para que los otros puedan ver a Cristo en nosotros. Tenemos aquí un modelo glorioso del Hijo de Dios. Santificación es la conformidad a la imagen y al ejemplo de Cristo. Cuanto más avanza el creyente en esa imitación de Cristo, más está avanzando en santidad. Por el contrario, cuanto menos se asemeja a Cristo en sus principios, en el hábito de su mente, en su espíritu, en su temperamento, en su diario vivir, en cada acción y en cada mirada, menos avanza en la gran obra de santidad. Por lo tanto, mis hermanos, estas dos cosas, la regeneración y la santificación, deben ser dos espejos en el que debemos de vernos como creyentes todos los días. Está el afecto por Cristo, por su cruz, presente en mi vida. ¿Me estoy pareciendo más a Cristo o estoy alejándome más de parecerme a Él? Estas son el norte, son nuestra brújula para saber si estamos caminando rectamente, si estamos caminando correctamente en el camino del Señor. Que Dios nos ayude, mis hermanos, a perseverar en esto. Oremos al Señor. Amado Dios Todopoderoso, te damos gracias en esta mañana porque nos permites ser recordados acerca de estas dos grandes verdades necesarias e indispensables para nuestra vida, Señor. Primeramente, tener un corazón regenerado que ha pasado de muerte a vida, Señor, para experimentar esa vida gloriosa en ti. Y segundamente, Señor, para crecer en ser conformados a la imagen de tu Hijo Cristo. Por favor, ayúdanos, Señor, para que si no hemos estado perseverando en esto, podamos ser motivados, podamos ser impulsados por tu Espíritu Santo esta mañana para buscar estas cosas, Señor, para buscar mortificar nuestro pecado y no domesticarlo, Señor, para que cuando tú vuelvas por nosotros, Señor, podamos estar eternamente contigo, Señor, y el estar contigo sea nuestro deleite, porque tu voluntad será hecha perfectamente. Gracias, Señor, por tu enseñanza. Gracias, Señor, por hablar directo a nuestras vidas y a nuestros corazones. Por favor, permite, Señor, que no salgamos de aquí igual, sino que llévanos de triunfo en triunfo, de victoria en victoria, hasta que despertemos, Señor, un día, transformados completamente a tu imagen, en tu presencia. En Cristo Jesús oramos. Amén y amén.